Casanova Burgess, una periodista puertorriqueña radicada en Nueva York, que ha logrado abrirse paso en medios de gran relevancia en Estados Unidos y que ha puesto a Puerto Rico en el mapa del podcast narrativo internacional. Alana es productora y conductora del podcast La Brega, un proyecto sonoro que cuenta historias sobre la experiencia puertorriqueña con un estilo único, tanto en inglés como en español. Desde su estreno en 2021, La Brega ha sido reconocido como uno de los podcasts más influyentes del periodismo narrativo en nuestra región. Hoy, en la conferencia titulada De la idea al audio, cómo se hace un episodio de La Brega, Alana nos llevará tras bastidores del proceso creativo y periodístico que da vida a este podcast. Desde la concepción de un tema hasta el trabajo de guión, entrevistas, producción y edición final. La conferencia nos ofrece una mirada íntima al oficio de hacer periodismo en audio con rigor, sensibilidad y creatividad. Recibamos con un fuerte aplauso a Alana Casanova. Gracias por venir y gracias también por la invitación. La Universidad de Puerto Rico ha sido muy importante para la formación de La Brega, en particular este campus. Y cuando el profesor Israel me invitó para hablar de cómo nace un episodio de La Brega, pensé, bueno, realmente no hay una sola forma en que nace un episodio. Así que vamos a hablar un poco de unos detalles, unos momentos y cómo se crearon. ¿Qué tiene La Brega? No tenemos una fórmula, no tenemos como una receta secreta de cómo hacer un podcast. Tenemos algunas fallas, algunas como lecciones aprendidas, como, let's not do that again. Muy importante, tenemos recursos. Ahora mismo La Brega cuenta con el apoyo del Mellon Foundation. Quiero decir que hay una forma de hacer un podcast narrativo excelente, sin tanta gente. Tenemos como 7 personas en el equipo ahora mismo. Hay edición, hay diseño de sonido. Entonces es difícil lo que hacemos, pero lo hacemos en equipo. Entonces yo estoy aquí, pero quiero como dejarlo claro que hay mucha gente que hace La Brega y algunos de los que le acompañan hoy han sido parte de La Brega. Entonces, hola, bienvenidos a ustedes también. Y claro, tenemos bastante entusiasmo y experiencia, gozamos un montón. Hay como docenas de pasos más que esto, pero de idea hasta el mix final hay idea, esquema, frustración, mucha pichadera, escribes a alguien, no te contestan, tienes una idea perfecta, esto es cómo va a ser este episodio, y no pasa. Entonces, intentamos de nuevo. Tenemos entrevistas, grabaciones. Entonces, también tratamos en La Brega de tener un sentido de localización, de dónde estamos. Estamos en Puerto Rico o estamos en la diáspora, estamos en Orlando, estamos en Calley, no importa, pero estamos tratando de crear un espacio. Eso puede ser difícil a veces cuando estamos hablando de algo histórico del pasado y literalmente no podemos estar ahí, pero todavía buscamos archivos. Eso es un paso súper importante, lo tengo ahí como el número 10, pero realmente es como 10 a 20, porque tenemos que hacer entrevistas 2 veces, muchas veces, porque claro, hacemos el podcast bilingüe. Escribir el guión lo tengo ahí como un punto, pero realmente creo que Eliezer dijo ayer que le tardó un mes para escribir como 7 oraciones o algo así. Eso puede pasar, depende de tu, no sé, de tu energía ese día o con ese capítulo en particular. A veces es un tema súper bajón y realmente como que te quieres alejar del material, ir a hacer otra cosa, producir otro episodio, volver. ¿Qué más? Hay más frustración por allá también. Verificación de datos, tenemos revisión legal también. Entonces, usamos demasiado archivo, las reglas de fair use, todo eso. Pero nada, esto es aburrido, vamos a seguir.
pero ya que sepan que hay un montón de pasos, es como un parto. Cuando decimos que nace un episodio de La Brega, nos puede tardar como 9 meses hacer una temporada. Entonces, ¿qué es La Brega? Ustedes están aquí a las 9 de la mañana un viernes porque ya probablemente conocen el podcast, ¿sí? Ok, entonces no voy a perder mucho tiempo aquí con esto, pero es sobre la historia y cultura puertorriqueña. Donde quiera que existe puertorriqueño, es Puerto Rico para nosotros, tenemos una definición bien amplia. Es una antología de relatos. Entonces, hay otros podcasts que son series, ¿no? Que cada un episodio va a otro, va a otro, va a otro. Nosotros consideramos que no, esto es una antología, colaboramos con diferentes voces y eso nos da realmente mucha libertad, porque, a ver, Luis Muñoz Marín y Carlos Romero Barceló aparecen varias veces, pero no hay realmente como personajes de La Brega. No tienes que conocer un episodio para escuchar otro. Y eso también nos da mucha creatividad porque podemos explorar cualquier cosa realmente. Es bilingüe. La tercera temporada estrena pronto. Les puedo decir, eso es un poco breaking news aquí para ustedes que llegaron. You're welcome. Gracias. Y tratamos también de ser originales. Porque también, como hablamos ayer, cuando uno dice, esa historia ya se contó, realmente no. Hay muchas formas de contar una historia. La historia de Puerto Rico también no es muy conocida. Creo que estamos explorando eso a través de la residencia, ¿verdad? Como aprendiendo cosas todos los días. Pero con La Brega siempre queremos un poco de value added con una historia. Si vamos a hablar de las carpetas, no vamos a simplemente leerte la página de Wikipedia de las carpetas. Vamos a encontrar personajes, figuras interesantes. ¿Cuáles son los stakes para esas personas? ¿Verdad? Ese episodio se titula La Enciclopedia de Traición, o una enciclopedia. Algo de enciclopedia, algo de traición. Y es para como crear una historia personal con nuestra historia. Entonces, ¿quién conoce quién es estas personas? ¿Quién aquí? Show of hands. Entonces, este episodio es de la segunda temporada y quisimos con esa temporada, son 8 canciones icónicas puertorriqueñas, pero cada canción como un poco abre la puerta a una historia sobre Puerto Rico. Entonces tenemos Las Caras Lindas, es una, y al comenzar yo sabía que había que hablar de Titi Curé Alonso. Si vamos a hablar de música puertorriqueña, obligado. Pero ¿qué vamos a hacer? Porque él escribió como 200 y pico de canciones y tenemos que elegir una. También ya teníamos como en mente que queríamos trabajar con Bárbara Abadía Resach, que está aquí hoy. Susana nunca tuvo la oportunidad de conocer a Tite. Su primera visita a Puerto Rico fue luego de la muerte de Don Tite en 2003. Pero él sí llegó a escuchar la versión de Susana. Le encantaba tanto que la solía tocar muchísimo en el programa de radio que mantenía en Radio Universidad. Allá por Perú, una prieta llamada Susana Baca, una gran cantante, él lo incorporó a un disco de ella y entonces pues también lo incorporó a una rítmica costera de Perú que le llaman Lando. Y yo me sentí muy halagado al escuchar Las Caras Lindas por Susana Baca, porque creo que trascendió los horizontes y fue a parar por allá tan lejos como Perú. Compartí con Susana ese audio. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza, qué belleza! ¿Cómo describo el honor de escuchar a Susana Baca de la Colina cantar a capela su parte favorita de Las Caras Lindas? Se me erizó la piel y se me aguaron los ojos.
y era el día de mi cumpleaños. Con eso se lo digo todo. Creo que no hay otra canción que hable así de nosotros, con ese amor, ¿no? Con esa dedicación. Amo ese audio. Entonces, bueno, mencioné que la Universidad de Puerto Rico es muy importante para La Brega. Ese audio, el archivo de Tite Curé, se grabó aquí en Radio Universidad. Él tenía un programa de radio. Les mencioné también que no queremos que un episodio sea como una página de Wikipedia, ¿verdad? Si queremos hacer como una clase de biografía sobre Tite Curé, sería muy posible decir, bueno, nació aquí, hizo tal y tal cosa, fue un genio, murió, the end. Pero con la voz de Bárbara tenemos su relación con este artista, tenemos una búsqueda de esa relación íntima que Bárbara tiene con esta canción. También tenemos la relación que otras personas tienen con la canción, ¿verdad? Susana Baca, que es una cantante peruana, afroperuana. También hablamos con Rubén Blades, hablamos con un artista de un grupo que se llama Flor de Toloache. También Bárbara habló con la hija de Tite Curé, también una gran amiga de Tite Curé. Y eso es lo que hace un podcast bueno, ¿verdad? Que hay voces íntimos y que estamos dando como un poco de value added. ¿Qué es algo que la gente no ha escuchado de Tite Curé? Y aquí tenemos algo aún más especial, que es que Susana Baca no había escuchado a Tite hablar de ella. Y nuestro productor, Ezequiel Rodríguez Andino, que también viene de Radio Universidad. Fenomenal, yo sé que él es conocido por aquí, así que dale sus flores. Él se acordó de esa grabación y lo fue a buscar en Radio Universidad, en, qué sé yo, el sótano, el ático, no sé, una caja, lo buscó, y poder dar eso a Susana Baca fue para mí como fenomenal ese momento. Estuve en Nueva York, Bárbara y Susana estaban hablando por Zoom, yo estaba en mi habitación escuchando, llorando, no podía creer que esto estaba pasando. Entonces, como eso es algo bien personal entre ellas, personal para nosotros, ¿verdad? Entender mejor de dónde viene esta canción y qué nos ha dado esta canción. No sé, eso para mí es La Brega. ¿Qué es el value added de conocer, ok, Tite Curé, pero qué más podemos entender de él? Y es como bien personal. ¿Alguna pregunta sobre eso? No, se quedaron maravillados. Ok, entonces un episodio de La Brega, pero realmente cualquier episodio, porque estaba pensando en preparar esto, ¿cómo es que hacemos La Brega? Y creo que hay como 5 elementos. Hay una pregunta, y esto es verdad de cualquier periodismo que haces. Una cosa es que periodismo que vale la pena es difícil. Y tienes que tener una curiosidad genuina de tu tema, de lo que estás investigando, de tu reportaje, porque te vas a aburrir, te vas a frustrar. Y tienes que tener esa curiosidad genuina para seguir motivándote. Si yo te digo que a veces estoy trabajando en un episodio de La Brega por como 3 meses, 4 meses, me voy a cansar. Voy a decir, me rindo, ya no me importa realmente esto. Ya yo encontré la respuesta que estaba buscando, ya no me importa decírselo a otra persona. Es feo decirlo, pero es verdad. ¿Verdad? ¿Eso alguna vez te ha pasado a ti que estás trabajando en algo y ya como te rinde, fuck it, you know? Pero para nosotros esa pregunta también puede ser como una brújula para motivarnos hacia buscar esa pregunta y también enfocarnos. Voy a hablar de eso un poco adelante. Trama y análisis. Hay plot, ¿verdad? Como hay una narrativa, pero también tiene que tener sentido. No cuentas una anécdota con tus amigos que no vale la pena, ¿verdad? Y ese vale la pena es algo que siempre estamos considerando. Preguntamos muchas veces, what is this story about?
¿verdad? No es solamente la deuda de Puerto Rico, pero cuál es la deuda que nos debemos uno al otro. No es solamente cómo celebramos a Tite Curet, es qué nos llevamos de Tite adelante. Siempre tenemos como esa extra pregunta. Todo tiene un principio, un medio y un final. Es bien difícil contar una historia que no tiene un principio y que no tiene un final. ¿Cómo sabes cuando ya terminaste el episodio? Puedes hablar por 2 horas si no sabes dónde vas. Es personal, ya hablé de eso. Ese sonido, también estamos pensando cómo podemos hacer algo creativo. No lo guardé aquí, no lo tengo para ustedes, pero hay un episodio que hicimos sobre la zona marítimo terrestre y sobre la privatización de las playas. Decidí que era como un poquito bajón para esta mañana, para un viernes, pero le pedimos a los Rivera Destino hacer una versión bolero de la zona marítimo terrestre. Y eso me encantó, porque fue como cómo te presentamos esta idea de esta ley, que es tan poética, tan vieja, tan antigua, tan compleja. Ok, vamos a hacer un bolero. Y así te lo mostramos. Y es eso, como siempre tratando de capturar tu atención. No sé si ustedes están conmigo todavía, pero ojalá que sí. Entonces, es como un podcast y radio son diferentes. En podcast tenemos el tiempo como, no tenemos límites. Radio tienes como 3 minutos, 7 minutos, whatever. Pero sin límites tenemos también ese reto de quédate conmigo, vamos a llegar aquí al punto, quédate. Te doy un bolero, ¿sabes? Como eso es el regalo que siempre estamos pensando, como quédate conmigo. Entonces, hablando de la pregunta como brújula, ya te lo dije, como no te pierdes en el proceso, esto es más como para ustedes que son estudiantes, si van a hacer podcast o no. Es bueno, antes que comienzas a hacer como tus llamadas, tus preguntas, ¿qué realmente quieres saber? Y creo que eso suena simple, pero a veces esa distilación a una sola pregunta es súper difícil. También la respuesta es tu destino. Ya sabes cuándo terminaste, cuando tienes la respuesta. Y claro, para motivarte, porque vas a querer llorar en algún punto o quizás varios puntos del proceso. Entonces, con el próximo ejemplo de Levittown, mi pregunta que escribí al principio fue, ¿qué nos dice Levittown sobre Puerto Rico? Esto es un episodio, vamos a escuchar un poco, entonces no le voy a explicar mucho, pero un episodio sobre la urbanización Levittown, que queda fuera de San Juan. Mis abuelos se mudaron ahí en los 70 y siempre yo tenía esta curiosidad, ¿por qué hay un Levittown en Puerto Rico? Porque también existe en Nueva York, en Pennsylvania, hay uno en Florida, creo. Pero también hay unas preguntitas que me ayudan con el reportaje y, como les voy a explicar, también con la estructura de ese episodio. Entonces, aquí tenemos un poco de como el contexto histórico de ese episodio. Es una comunidad muy importante porque se origina en los 60 y 70 en ese primer flujo de los llamados migrantes de retorno. Migrantes de retorno. Aunque hay que poner esa frase entre comillas, porque muchos eran nacidos o criados fuera de la isla. Un reportaje de CBS News de agosto del 71 lo explica. For years now, our big cities have seen an influx of immigrants from Puerto Rico, and with it, they have faced the problems of integrating a people with language and cultural differences. Cuenta cómo la llegada de inmigrantes causa fricciones por las barreras del lenguaje y diferencias culturales. Well, now the flow is no longer one way, as thousands of Puerto Ricans have decided to return home. En esa época, ya miles de puertorriqueños habían decidido volver. Some have saved enough money to buy small, trim homes in new suburbs, in developments like Levittown, for instance, where life has as distinctly American a flavor as the suburb's name. Algunos habían ahorrado suficiente dinero para comprar casitas en buen estado en suburbios nuevos, como Levittown, donde la vida, según CBS News, tenía un sabor tan americano como su nombre. Podía ser como un encuentro de esos dos mundos.
El arquitecto Francisco Rodríguez Suárez dice que Levittown existe entre dos versiones de Puerto Rico. Un punto de convergencia complejo entre el campo y la ciudad, o entre el pasado y el futuro. El diseño de las casas así lo señala también. En el patio había sitio para un palo de aguacate, una mata de plátano o un árbol de limón, lo necesario para un jardín típico puertorriqueño. Yo creo que la parte de atrás de la casa tiene esa nostalgia hacia el campo y la vida campestre, mientras que la parte del frente, pues, ¿verdad? Con la marquesina, el carro. Lo esencial para una vida moderna. Eso no es una página de Wikipedia, pero también es como mucho contexto, ¿verdad? Tenemos dos voces, dos historiadores, dos académicos. Edgardo, que nos da este contexto sobre la migración. También tenemos como esta vista de la arquitectura de Puerto Rico y cómo eso refleja algo de la identidad puertorriqueña, ¿verdad? Pero son expertos, son interesantes, también tenemos archivos y creo que siempre cuando escuchamos algo histórico así como nos paran los pelos un poco, wow. Cuando yo encontré eso en CBS News, como wow, CBS News en el 71 ya sabía de Levittown. No voy a decir mi palabra, pero imagínate lo que me dije, porque sé que estamos grabando. Pero sí, como me emocioné mucho y me imaginé que ustedes como oyentes también se iban a pompear, escuchar que ya para el 71 Levittown era noticia, como wow, los puertorriqueños viven en un Levittown. Eso para mí fue como eso fue como antes que yo sabía que íbamos a trabajar este episodio. Y también fue como una señal para mí que sí había algo ahí, ¿verdad? Tienes que hacer mucho trabajo antes de hacer el trabajo. ¿Me entiendes? Como que antes de tener el green light que esta es una historia que vas a contar, tienes que saber que es una historia que vas a contar. Entonces, todo comienza como antes de grabar cualquier cosa. Estuve limpiando los otros días y encontré como una carpeta llena de unos artículos de newspapers.com que yo había imprimido. By the way, newspapers.com es mi página web favorito de todo el mundo. Te puedes meter ahí y buscar cosas que ni te puedes imaginar. Y bueno, ahí encontré que sí, Levittown era noticia cuando abrió. Ahí está una foto de mis abuelos en su casa. Levittown era un modelo Esmeralda. Encontré una página de un señor que parece obsesionado con las casas de Levittown también y tiene todos los panfletos de venta para todo el país. Y ahí fue que yo encontré, tenían nombre, el Camafeo, la Esmeralda, como wow, qué cool, broche de oro. ¿Qué más? Eso fue durante la pandemia y por alguna razón tomé una foto de mi laptop en el piso, no sé por qué, pero cuando estuve armando esto dije, espérate, hay una foto por ahí de mi laptop en el piso, te lo tengo que mostrar, no sé por qué. Pero aquí ves, Sponsored Migration es el libro de Edgardo, que acaban de escuchar. También el libro, la colección de cuentos de Cézanne Cardona, buenísimo, Levittown Mon Amour. Si no lo han leído, por favor, váyanse rápido a leerlo. Hay una edición nueva, me parece. Y aquí un poco los recursos que usé. Antes de llamar a nadie. O sea, esto es como leer y buscar y un poco rascar esa curiosidad que tienes para ver cómo voy a armar este episodio, qué voy a decir que va a ser más allá que una página de Wikipedia sobre en Puerto Rico hay un Levittown, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Aquí no hay esa personalidad que tiene ese episodio de Bárbara, ¿verdad? No tiene como esa interacción, una memoria, alguien dándote, no sé, como ese toque mágico. Entonces tuve que buscar voces así. Comencé con mi familia y realmente no tenía mucho que decir. Y también
yo no soy... Hay periodismo personal que es buenísimo, donde alguien va por una serie completa en su búsqueda personal de su familia y todo eso. Yo no soy así. Yo estoy sumamente incómoda aquí hablándole a ustedes. Yo tengo un podcast que yo grabo en mi closet. No creo realmente que a ustedes le importan mi familia en particular. Y realmente cuando hablé con ellos no tenían mucho que decir. Así que ya, no iba a hablar con ellos. Pero fui a Facebook y encontré unos grupos de como exalumnos de la Albizu Campus en Levittown. Puse algunos mensajes ahí, mira, soy periodista, estoy buscando tal y tal persona, si han pasado toda su vida en Levittown, si me pueden contar, cosas así. Hablé con un par de personas, nada espectacular. Fui a una iglesia, esperé afuera. Hola, soy casi como vendiéndome. Hola, yo soy Alana, ¿quieren hablar conmigo? Ahí encontré una señora que no sale en el episodio, pero fue espectacular. Ella todavía tenía el formulario de cuando compraron la casa con la hipoteca y tenía toda la información porque ese momento era tan especial para ella, comprar su casita con su esposo. Ellos se entusiasmaron tanto por estar en la casa que antes que no tenían los screens en las ventanas todavía y los murciélagos entraron a la casa de noche. Y tampoco creo que había luz. Entonces ella fenomenal, pero eso era como una anécdota de eso, de vivir en Levittown para ella. Entonces le estaba como comentando a una prima, como hablé con esta señora, con los murciélagos y fenomenal, me encantó. Y me dijo, pero la vecina Hilda, de al lado o de al frente, su papá trabajó aquí construyendo las casas de Levittown. Puedes hablar con ella. Y yo como, sí, Hilda, el papá, don Toño, él era amigo de mi abuelo. Entonces fui con unos pastelitos y hablé con ella. Inmediatamente ella tenía tanto que decir, que habían pegado la lotería para poder vivir en la casa o quedarse en la casa, que esto era como una época dorada de Levittown, tenía tantas memorias. Y cuando alguien habla, como Susana Baca, habla de Tite Curé con esa... Se puede escuchar, ¿verdad?, en su voz, ese amor, esa pasión. Igual pasó con Hilda. Entonces aquí tenemos Hilda. Todas las casas venían equipadas con enseres de General Electric y habilitadas con cablería telefónica. En los 60, esto era el epítome de la modernidad. Sin embargo, esto aquí era un manglar y cuando mami abría la puerta estaba la marquesina llena de jueyes. Están en la marquesina, están en el patio, están en la calle, están en la acera, o sea... Pues lo que abuela había dicho, hasta en la máquina de lavar ropa. A veces mami cuando prendía... Esa es Paula, la hija de Hilda. Paula vive con su madre en Levittown. Justo comienza su carrera como maestra de matemáticas y todavía se acuerda de cuando su abuela se encontraba con un sinnúmero de jueyes, un cangrejo común en Puerto Rico, metidos en la moderna lavadora General Electric. Pegaba un ruido bien feo y eran los jueyes dentro del motor, en esa parte de ahí se metían. O sea, no se podía tener puertas abiertas porque si no se te metían. Eran tantos los jueyes que la gente los recogía en cubos de metal, los limpiaban y los cocinaban. Nunca olvido que mucho comí patitas de jueyes. Entonces, eso es como la versión personal de lo que dijeron esos académicos, ¿verdad? Que hay como este mundo en Levittown entre lo moderno y el campo, ¿verdad? Y aquí viene Hilda para contarte sobre estos bueyes y me encanta, como mejor que los murciélagos. Y amo los murciélagos también, o sea, me hacen falta en el episodio, pero realmente ese momento con... Y aún Israel anoche me estaba contando que todavía se acuerda de ese momento de los bueyes en el episodio. Entonces... sí, otra Esmeralda. Y eso es parte de lo que siempre estamos tratando de hacer, ¿no? Como encontrar voces que pueden narrar
lo que queremos contarte, ¿no? Eso, Hilda, es lo que lo lleva a una página de Wikipedia, a un episodio de un podcast. ¿Alguna pregunta ahí? Seguimos. Y también debatimos mucho esa frase. Yo digo, güeyes, una especie de cangrejo común en Puerto Rico. Eso se llama en inglés an explanatory comma, como una frase que estás explicando lo que acabas de decir. Y realmente, pensando en nuestra audiencia, pensamos, no tenemos que definir lo que son güeyes. Pero entonces pensamos, bueno, ¿y si llega un mexicano a escuchar este episodio? ¿Y si nos llega un dominicano y no sabe lo que es un güey? Vamos a ponerlo ahí, por si acaso. Pero por eso lo digo tan rápido, para que quizás ustedes no se fijen que estoy definiendo un güey. Por eso. Ok. Entonces, en términos de estructura, muchas historias son como un doble, ¿cómo se dice? Double helix. Que tenemos personaje y contexto histórico. Pero creo que con este episodio y también el episodio de Bárbara sobre Tite, es más como una trenza, realmente. Tenemos la historia personal, ¿verdad? Que es como la espina dorsal de qué pasó con Hilda, cómo llegó, cómo nació en Levittown. Bueno, creo que ella nació en Connecticut, pero cómo llegaron a Levittown y cómo se siente ella de Levittown hoy en día. También tenemos el contexto histórico y también un poquito de como una búsqueda personal, mi curiosidad personal de por qué existe Levittown y qué nos dice Levittown de Puerto Rico, ¿verdad? Y creo que eso lo hace un poquito dinámico también. Y eso es, creo que un poco especial con los podcasts, que como somos personas con voces, que te estamos contando una historia, muchas veces nuestra curiosidad es lo que te va a inspirar a ti, tener como esa curiosidad también y venir con nosotros. Esto se lo estoy robando de Ira Glass, de This American Life, un podcast buenísimo. Y él dijo que realmente una historia buena, un episodio de un podcast, es acción y reflexión. Tienes anécdota y tienes un momento de análisis. Y cuando leí esto, dije, wow, eso es lo que hacemos. No te lo voy a leer, ustedes ya saben leer, pero si piensas cómo es que nosotros contamos historias, es eso, ¿verdad? Le dices a alguien, mira, yo estuve en tal y tal sitio y yo estaba pensando esto, y eso es lo que está pasando, es acción y reflexión. Y muchas veces cuando un episodio no está encajando, si estoy como sufriendo en el proceso de escribir, estoy en uno de esos puntos de frustración que describí ahorita, es que no tengo acción o no tengo reacción, reflexión. Y entonces es como buscar esos momentos y qué me falta. Pensando en eso, las preguntas que yo tenía sobre Levittown, en orden, mind you, con principio, medio y final, cuando me puse a como poner esta lección en términos de Levittown, es eso, es acción, reflexión, ya, ustedes leen. Y eso creo que es porque este episodio, aunque es complejo, es una trenza, en vez de 2 cosas hay 3, funciona, porque hay un balance entre trama y análisis. ¿Me entienden? Entonces, cuando están haciendo cualquier periodismo que hacen, o si están, no saben, en la barra contando una historia y todo el mundo se está aburriendo, como tómate un momento para pensar, ¿tengo acción? ¿Tengo reflexión? ¿Qué me falta aquí? ¿Por qué me estoy aburriendo? Y eso es algo que hacemos mucho cuando editamos La Brega, es pensar cuál es el balance aquí, qué nos falta. Ok, otro episodio. Nieve en el trópico. Ustedes saben, ¿quién sabe aquí que nieve llegó a Puerto Rico en los 50? Sí. Esto fue algo que mi mamá me contó cuando yo era niña y ella tenía como una memoria de que ella había estado ahí, pero cuando hice la matemática eso no puede ser cierto. Pero
siempre tenía esta pregunta, ¿no? Que, te dicen eso, que llegó nieve o que trajeron nieve, pero no te dicen cómo. ¿Cómo llegó la nieve? ¿En un barco, en un avión? ¿Cómo llegó ya derretido? ¿Qué hicieron con la nieve? ¿Cómo fue eso de experimentar nieve en San Juan? Entonces, esto, y Levitan también, y también el episodio del Gran Varón, varios, son como curiosidades que yo he llevado en los bolsillos ya por años, y La Brega me da como esa oportunidad de soltar todas las piedritas del bolsillo. Entonces, ¿qué tenemos? Una pregunta. ¿Cómo llegó la nieve? Trama y análisis. ¿Qué significaba la nieve? ¿Qué pensaron los niños que estaban jugando en la nieve? Y también un poco como qué significaba la nieve para las personas que lo trajeron. Un principio, un medio, un final, que eso es clarito, ¿verdad? Va a venir la nieve, va a llegar, se va a derretir. Ya sabemos cómo termina. Lo personal, puse un mensaje en Facebook. Hola, estoy buscando a alguien que vivió la nieve. ¿Conoces a alguien? Y alguien puso Ignacio Rivera de Fuego Cruzado, ¿verdad? El trabajo de Fuego. Sí. Y yo también me acordaba que Antonio Martorell tenía algunas piezas, como una colección de postales con nieve. Entonces, ya sabía que él era una opción. Pero como es Antonio Martorell, no sabía exactamente si... Bueno. Seguimos. Y también sonido. Una amiga, Sofía Gallizá, tenía una pieza en el Whitney, como un video sobre esto. Entonces yo ya sabía que había footage, que había un archivo sobre este evento. Y yo fui a Paramount Pictures y pagamos un poquito de dinero para usar, para los derechos de usar este video. Y Sofía no usa el audio, pero sí hay audio. Entonces aquí tenía ya como los 5 elementos de un episodio. To San Juan, Puerto Rico, from New Hampshire's White Mountains, comes 12-year-old Nancy Conway, the Snow Princess. Nancy is bringing to this torrid zone Commonwealth a commodity unknown here, but plentiful in Nancy's home state. Transported by airplane bellyboat. Desde las montañas de New Hampshire, según el locutor, llega la princesa de la nieve. Baja del avión en un suéter y un gorro de lana. Doña Fela y un grupo de niños en disfraces le dan la bienvenida. Hay otro niño, el hijo de un ejecutivo de Eastern Airlines, vestido como un jibarito. Hay unos bueyes y una carreta, y niñas en vestidos de flamenco, lo cual tampoco tiene sentido. Mientras lo ves, es inevitable preguntarse cuánta nieve se ha perdido durante toda esta ceremonia. Antonio cuenta que cuando recibieron la nieve en Puerta de Tierra, él y los otros niños se vistieron en ropa blanca, color que no duró mucho. Se pusieron marrón, naranja, cuando la nieve se convirtió en fango y la ilusión se derritió literalmente en nuestras manos, sobre nuestros cuerpos, en la cabeza. Apenas dio tiempo para saborear un poco, literalmente, pero nada, era una piragua sin frambuesa. Cuando empezó a derretirse, ya era piragua. Pero piragua sin sabor. Sin sabor, el hielo nada más. Le faltaba la frambuesa. Una piragua sosa que no duró mucho. No duró nada. Fue una experiencia que marcó toda una época, creó un mito. Y los mitos tienen esa capacidad de sobrevivir y hacerlos evidentes, casi palpables, a gente que no lo experimentó de primera mano. Ahí tienen acción y reflexión, ¿no? Y se oye ahí que Ignacio y Antonio, independientemente, tenían esa memoria de la piragua y que no era de frambuesa. Y eso me encanta. Y Víctor Ramos fue el productor que grabó a Martorell ese día, y hicimos 2 entrevistas casi a la misma vez, ¿no? Como creo que español primero y después inglés. Y en español
como ya oyes, su análisis de ese momento es bastante crítico, ¿no? Como eso fue como un mito. En inglés, no lo entiendo todavía, pero su análisis fue mucho más dulce sobre esa memoria. No lo criticó tanto. Yo estaba ahí en la entrevista como, ¿Are you sure you liked it? Like, ¿no te acuerdas que hace poco me estabas contando sobre el colonialismo? Pero eventualmente llegamos ahí. A veces gente te dicen palabra por palabra las mismas respuestas. Lo que tratamos de hacer, o sea, Martorell vive en Ponce, no queríamos como, Víctor, ¿puedes ir otra vez en un mes para pedirle más tiempo? Entonces aprovechamos para hacer ambas entrevistas a la misma vez. Muchas veces lo que hacemos es edito, escribo y después volvemos y decimos, ¿te podemos hacer algunas preguntas? Y tratamos de cambiar las preguntas un poquito, no drásticamente, pero como para to make it fresh, ¿no? Para que sea casi la primera vez que estás contestando una versión de esa pregunta. A veces funciona, a veces no, pero muchas veces la gente como que se acuerda, aunque sea un mes después, esa memoria y nos puede contar. No lo hacemos con cosas que son dramáticas. Hay un episodio sobre el hospital de Vieques y ahí no hicimos las entrevistas 2 veces porque vamos a pedirle a alguien que nos cuente, ¿no? Es como más o menos un hat trick. Es algo divertido hacerlo en 2 idiomas, pero no le voy a preguntar a una madre que ha perdido su hija, ¿me lo puedes contar en inglés? O sea, no, gracias. Pero sí, es como un case by case. Por eso cuando decimos cómo nace un episodio de La Brega, es como, no sé, depende. A ver. Yo fui cargada de cinismo al centro comercial más grande del Caribe, que es Plaza Las Américas. ¿Cómo me puedo olvidar? Ok, más reflexión. No quería dejar esto de, pues fue nada, ¿verdad? Nieve es algo negativo, la idea de Navidad no es nada, porque yo sé que Navidad nos importa, que es como una temporada larga y bella. Y Ana Teresa Toro había escrito algo, ahora no me acuerdo exactamente lo que es, creo que fue un ensayo sobre el frío y los apagones. Y dije, ¿sabes? Voy a hablar con Ana Teresa para ver si hay como un último punto, como un al final del episodio, para ayudarnos a entender mejor, ¿verdad? Esta fascinación con hielo, con nieve, con el frío. El episodio comienza con, creo que digo, la primera frase la primera línea de 100 años de soledad, ¿verdad? Ignacio Rivera era un niño cuando se acordó del momento que trajeron nieve, bla, 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 bla. Entonces quería como darle un poquito de homenaje a esa fascinación, esa ternura que tenemos, esa relación especial que Puerto Rico tiene con el frío. Y Ana Teresa la llamé y ella me dijo, ¿sabes? Hay otra cosa que escribí sobre el hielo que creo que te va a ayudar. Entonces aquí eso. El corazón de San Juan de Atorrey. Me habían pedido del diario en el que trabajaba que hiciera una crónica sobre la nieve que cae en Plaza Las Américas, porque en este centro comercial anualmente hacen unos pequeños espectáculos, arrojan del cielo a través de unas máquinas una especie de espuma que simula nieve sobre una alfombra color rojo. Se hace todo el performance al lado de unas palmeras. Le pareció absurdo, pero ni modo. Empezó a hablar con la gente y se topó con una mujer que trajo a sus 2 hijas pequeñas. Yo decía, ¿qué hacen esas 2 niñas un día de clase fuera de la escuela aquí? Pero la escucho y ella me cuenta que ella viene de Humacao, que es un pueblo que está a casi 1 hora de San Juan, y que ella trajo a las niñas porque ella había crecido en los Estados Unidos. Parte de la generación de boricuas que volvieron a la isla con sus padres en los años 70. Ella no tenía otra forma de compartir con sus hijas sus memorias de la Navidad
blanca Navidad para ella, y las traía ahí simplemente para poder compartir eso con ella. Esa idea de la nieve como algo fantástico se ha vuelto borrosa y ahora es más difícil entender de dónde viene exactamente ese anhelo. Fue una gran lección de vida porque ¿quién es nadie para decir cuán boricua o no es una memoria? Y la memoria de ella es una memoria tan puertorriqueña como cualquiera. Y sus memorias son memorias de hielo y su puertorriqueñidad es helada. Y me gustó eso también como acción y reflexión, ¿verdad? Hielo es puertorriqueño también. ¿Quién va a decirle a quién? ¿Perdón? Sí. Y no sé, así fue como terminamos el episodio. También porque como llegamos al final se derritió la nieve, ¿verdad? Pero como nieve no termina cuando se derrite. Fue un poquito... ¿Cómo? Perdón. Que la intención sigue estando ahí de traer las nuevas generaciones de experiencia. Claro, sí. Y no sé, me gustó cómo terminó ese episodio. Tengo uno más, que es un sneak peek de la 3ª temporada, y no te voy a dar ningún contexto para esto. If you know, you know, and if you don't, está bien. Ya. Lo que me recuerdo fue, me levanto esa mañana y como suele pasar, Juanpi, tienes que hacer esto, tienes que hacer una versión, tienes que hacer una... Y yo, ay Dios, pero dame un break. Juan Pablo Díaz, o Juanpi como se le conoce, es actor y cantante, pero también hace sátira política. Y tan pronto vio la noticia, sabía que tenía que sacar algo rapidito, porque sus seguidores se lo estaban pidiendo. Anda, ¿qué hago? Una canción. ¿Qué canción? Podemos hacer una parodia, porque no hay mucho tiempo. ¿Y qué canción sería chévere? Ah, pues Alejandro Sanz, Corazón Partido, Amanecí Partido. ¡Vámonos, fuá! La propiedad común así no se daña. Ahora que va a pensar de mí el rey de España. Su majestad me va a ver así de jodido. ¿Quién me va a arreglar si amanecí partido? Buena forma de acabar este mes de enero. Y como este bacho no sobreviviremos. La tienes ahí, dime. Su majestad me va a ver Su así majestad me va a ver así de jodido. ¿Quién me va a arreglar si amanecí partido? La propiedad común. Juanpi no solo hizo la canción, modificó un Bitmoji para que se pareciera a Ponce de León, lo pintó de verde, le puso una barba y lo puso a cantar. Ustedes saben que sin mí nada es lo mismo. ¿Cómo recordaron ahora el colonialismo? ¿Cómo van a recordar ahora el colonialismo? O sea, siempre en la comedia yo busco una pullita para señalar cosas. Ya. Preguntas. A veces uno tiene entrevistados que te dicen que su personalidad suena distinta en inglés, en español o en otro idioma. ¿Te ha pasado, porque mencionaste lo de Martorell, a lo mejor sonó sweet y sour en otro idioma, pero la pregunta es, ¿lo has notado con frecuencia o suele suceder que las personas son igual, se presentan igual? Porque uno escoge las palabras, ¿no? Sí, claro, y también tratamos de hacer la primera entrevista en la idioma preferida de la persona, para que se puedan soltar y pueden pensar un poquito mejor. Y también damos, si la persona nos pide como notas, como mira, esto es de lo que hablamos la última vez, no le damos como la respuesta ni el transcript ni nada así, como tratar de mantenerlo un poco fresco, pero si alguien se pone como tan nervioso, nerviosa y realmente no vale la pena tener el audio que no vamos a usar, no lo hacemos. Es bien como pick and choose el momento. Estoy pensando exactamente en un ejemplo, no me sale nada. Pero sí, o sea, sí, claro, yo hablo
en inglés, bueno, soy media payasa en ambos idiomas, pero como yo haría esto un poquito diferente en inglés, todo el mundo es así. Así que sí, pasa todo el tiempo, pero tratamos también de hacer, de poner la gente como cómoda, como te quieres tomar un café conmigo y podemos hablarlo así, tranquilízate, todo va a estar bien. Y también, como ya existimos y ya tenemos una reputación de ser bastante buena gente y hacer un buen trabajo, también la gente nos da un montón de confianza, entonces eso ayuda también. Al principio fue como, mira, este proyecto no existe, no lo puedes escuchar, no sabes de lo que se trata, es bilingüe, te lo tenemos que explicar, y ahora es como, La Brega, chévere, ¿dónde voy? Como, sí. Y eso ayuda. Entonces, gracias a ustedes por... ¿Qué episodio de La Brega te ha costado más hacer y por qué? Creo que el episodio de Olas y Arenas de la segunda temporada, que es sobre la privatización de las playas, realmente casi iba a hablar de esto, pero no comenzamos con una pregunta necesariamente. I'm going to back up un poco aquí. Para la primera temporada era un limited series, como vamos a soltar 7 episodios, realmente 14, y eso es La Brega, no es de temporadas ni nada. Así que realmente fue algo que creo que el equipo entero pensó, esto es nuestro chance de contar historias sobre Puerto Rico, como mucha presión. Pero eso siguió con la segunda temporada. Solo tenemos una segunda temporada. ¿Qué vamos a decir? 8 episodios. Todos tienen que ser diamantes. Todos tienen que ser joyas. Y pensamos, bueno, estamos contando mucho sobre la historia de Puerto Rico, pero ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es urgente ahora? Y pensar en las playas y en las pérdidas de las playas, no solo por privatización, pero también por cambio climático, dolió mucho, ¿no? Pensar que tenemos que decir algo ahora, pero realmente no empezamos con una pregunta, y eso se me hizo súper difícil pensar con quién vamos a hablar, qué historia vamos a contar. Por eso, cuando les digo, comienza con una pregunta, háganme caso, por favor, porque es tan difícil saber cuál es ese hilo, cuál es ese arco narrativo que vas a decir. Entonces, de esa forma me costó, pero también es doloroso pensar en las playas desapareciéndose, ¿no? Pensar en las olas que se están tragando la arena. Entonces, de una forma como de sentir la historia, me dolió mucho pensar en eso y hablar con las personas que están perdiendo sus casas y todos que estamos perdiendo las playas, ¿no? Entonces, de esa forma también muchas veces hablamos de como una inspiración, un tono que vamos a usar para un episodio, como, esto va a ser como Arrested Development, esto va a ser más como Murakami, no sé, como nos ponemos a pensar en tono, en qué es la energía que queremos dejar que ustedes se sienten después. Y con Olas y Arenas no encontré realmente por mucho tiempo cuál era el formato. Iba a ser como un indie film, como algo bien extraño, como bien impressionistic, aquí momentos en la playa, tun, 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 tun. Y realmente no había como un hilo, no había un principio, un medio, un final. Y eventualmente encontré, leí mucho de Rachel Carson, que ella escribió mucho sobre mar y playa y el océano, y eso me ayudó un poquito a encontrar mi voz en ese episodio. En ese episodio de Olas y Arenas recuerdo también que hubo una discusión sobre el personaje del Realtor, que era como esta figura controversial por la forma en la que se estaba presentando. Y un poco quisiera que hablar de cómo logramos navegar esta parte del episodio, que mientras sí se está mostrando el hecho de que hay un problema con las costas, que hay personas que se están viendo afectadas, de la otra parte hay personas que viven de esto, que son puertorriqueños y que no ven que lo que están haciendo está mal porque es su modo de vida, ¿no? Y esa entrevista es una de mis favoritas de La Brega entera porque creo que es la más confrontacional que tenemos e ilustra mucho ese punto de las diferentes perspectivas dentro de una misma historia. Sí, pues como Víctor mencionó, en ese episodio también pasé una tarde en Dorado con este realtor
puertorriqueño, que yo le dije, mira, esto es La Brega, le envié enlaces sobre el programa, queremos hablar de las playas, de su trabajo, y realmente él fue bastante abierto con, mira, esto es como vendemos estas propiedades. Llegamos a un sitio y me dijo, sí, esto es privado. Le pregunté como, o sea, privado, como el público no puede llegar a la playa. Él dijo, sí, las personas no pueden llegar. Y fue, creo que, sí, Víctor, como dijo Víctor, es una figura compleja, un personaje complejo, porque él no es como alguien que viene de afuera, él no es una persona particularmente malvada. Tiene dimensiones, ¿verdad? Es una persona con una familia también. Y tratando lo escribimos, bueno, yo lo escribí varias veces, lo editamos varias veces, como cómo es que podemos darle espacio a este ser humano que está haciendo algo controversial, problemático, doloroso para muchos de nosotros, pero también como no ser demasiada generosa, ¿right? Y eso es difícil cuando alguien te da tu tiempo, te da su voz realmente, y entonces tú estás encargada de esa voz, de esa grabación, y qué vas a hacer con ella. No lo he escuchado en mucho tiempo, así que no me acuerdo exactamente si lo escucho hoy, si me gustaría, igual que como terminamos, pero sí, como... No sé, es algo que pensamos con cada persona. Si alguien nos cuenta sobre la nieve o si nos cuenta algo sobre la deuda o raza y racismo, ¿cómo vamos a proteger, guardar, darle espacio a esa voz, pero también contextualizarlo? Pero creo que eso es una dinámica que tenemos cada vez que hacemos una entrevista, ¿verdad? Si alguien nos da su tiempo y confía en nosotros, que es mi responsabilidad como periodista y como storyteller, que es una palabra que antes odiaba y ahora menos, que es mi responsabilidad hacia esa persona y también hacia el oyente, y cuál es el balance ahí. Yo estudié literatura también en Binghamton University, es una escuela pública del estado de Nueva York. Se dice Binghamton University, pero realmente es State University of New York at Binghamton, pero Binghamton University suena un poquito más fancy, así que así le dicen. Y luego hice la maestría en CUNY J School en Nueva York, ahora enseño allí, y en estudiar periodismo encontré radio realmente, y entré por Radio en Vivo, WNYC, que es la emisora de Radio Pública Nacional en Nueva York, la más grande del país. Estuve ahí por como 14 años. Ahí nació La Brega, fue una coproducción con Futuro Studios, y WNYC dejó de hacer podcast hace unos años, entonces Futuro ahora es dueño de La Brega. Compró la otra mitad de La Brega y ahí seguimos. Ahorita tú mencionaste algo de no hacer preguntas con temas delicados, en este caso lo de Vieques que lo mencionaste. Te iba a preguntar si has hecho alguna entrevista en la que el entrevistado se siente incómodo, triste o algo en particular, y que lo haga llorar o ponerse como que en baja. ¿Qué haces en esos casos o cómo sigues con la conversación para que siga fluyendo? Porque me imagino que debe ser bien incómodo. Estuve en Ponce y estuve hablando con alguien, fue en un foro donde, en la plaza en Ponce, donde estaban haciendo como unos foros comunitarios sobre la nueva constitución o algo así. Esto fue en el 2019, creo. Y una señora me estaba hablando, es maestra, y me estaba hablando de que su escuela la cerraron, y ella inmediatamente lloró, y yo lloré también, y de ahí en adelante, si alguien llora y siento que también quiero llorar, me doy como permiso de llorar y lloramos juntos, y
no uso ese audio, como no me gusta poner personas llorando por la radio. Creo que primero uno no se entiende cuando está llorando, ¿verdad? Como ¿Perdón? Sí, no es práctico, pero también es un momento tan vulnerable de una persona y no me gusta usarlo. Podemos como parar, tomarnos un cafecito. Eso es el lujo también del tiempo, ¿verdad? Los recursos que mencioné, que realmente no tengo un deadline súper estricto, así que puedo tomar el tiempo de media hora, una hora para sentarme con una persona, nos calmamos y comenzamos de nuevo, si esa persona quiera. Pero realmente, y Eliezer dijo esto ayer también, que cuando una persona dice algo tan difícil en una entrevista o está triste o llora o lo que sea, que eso te marca y marca el trabajo que haces y no hay forma de decir, esto no va a entrar a mi entendimiento de lo que estoy contando. Como somos humanos y tenemos empatía y creo que podemos seguir así. Y yo también soy una persona que lloro todo el tiempo. O sea, Gladiator me mata. Cualquier cosa que es triste, lloro. Y es difícil para mí sentarme al frente de una persona llorando y no tan bien como soy espejo. O sea, voy a llorar. Y en vez de estar pensando, ¿cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a...? Es como, déjate, carajo. Como... ¿Te ha surgido, o sea, una situación de controversia en una entrevista, en un podcast? ¿Hay alguien que se ha enojado, se ha exaltado en una situación así? Fuimos a las Naciones Unidas y alguien ahí estaba como muy... casi escupía cuando hablaba, ¿sabes? Como con tanta rabia. Y primero te das como un paso atrás para que no te llegue... y también como ahí sí me mantengo un poco más como súper calma, como yo no me voy a enojar, le voy a preguntar. También This American Life tiene una regla que dicen que no dicen cosas sobre la persona al aire que no le dijeron a su cara, ¿verdad? Entonces ahí también como me acuerdo de eso y hago una pregunta que es la pregunta que hay que prepararse también, ¿verdad? Si sabes que vas a entrar a un espacio controversial o que alguien te va a decir algo erróneo o ofensivo o lo que sea, que tienes que tener tus datos, tus preguntas para saber lo que... Y en ese momento, como dices, pues eso, lo que acabas de decir, no es verdad. Primero, puedo ver aquí toda la evidencia. Y si siguen y siguen y siguen, bueno, no estás al aire vivo, así que puedes como salir, decir tus excusas, como perdona, me tengo que ir ahora. Pero sí, es como prepararte, mantener tu calma, no dejar que el momento pase y que no dijiste la cosa que luego no puedes decir al aire. ¿Me entiendes? Como, porque entonces la oportunidad ya se cerró. No vas a decir, esta persona está mal, corregirlo si no lo hiciste a su cara. También siempre tomo el número de teléfono de la persona y así podemos como seguir la conversación si es algo súper importante para la historia. Pero sí. Muchas gracias, Alana, por compartir con nosotros este recorrido detrás de los episodios de La Brega. Estamos ansiosos por esa tercera temporada, así que la esperamos.